vez la policía local está en el ojo de la tormenta. El último episodio involucró a un oficial que sacó su arma reglamentaria en medio de una fiesta y baleó a un joven estudiante oriundo de Tandil. Hay que decir que esta pareja, estos efectivos de la policía local aquí que discutieron esa madrugada, ¿sí? El domingo por la madrugada, discutieron porque él se quería quedar en la fiesta y ella quería ir, por supuesto, con sus dos hijitos de 10 y 3 años que habían dejado encerrado en su vehículo para ir a este evento que se estaba desarrollando en el Centro Cultural, una fiesta de los estudiantes de psicología. Estaba con Rafael conversando y empezamos a escuchar impactos y me doy vuelta, yo estaba de espalda, cuando escucho dos, al tercero Rafael se cae, se levanta, me dice que le dieron, yo trato de correrlo un poco porque los impactos seguían o las balas rebotaban, no tengo precisión porque era todo el medio un shock nervioso y lo corro un poco a Rafael, le digo Rafa, vamos, me doy vuelta y el tipo ya, el que había efectuado los disparos, la gente del lugar que valientemente se vino sobre él, lo agarró y lo frenó porque si no seguía tirando. Pero este no es el único caso en el que un integrante de la nueva fuerza se involucra en un hecho de estas características. Hace algunos meses, Pablo Duarte fue baleado en la puerta de un céntrico boliche platense. Mi marido fue a destapar una botella de champán y por lo visto parece que lo mojó sin querer al muchacho este. Se pelearon y al muchacho lo sacan afuera y mi marido sale porque el muchacho le mete una piña primero. Cuando están discutiendo el tipo este le mete una piña y le deja el ojo morado. Entonces mi marido, empiezan a pelear, lo sacan a este hombre y afuera, cuando mi marido sale afuera a buscarlo para agarrarlo para seguir peleando, este tipo saca un arma y le dispara. La pregunta sobre si la policía local cuenta con oficiales correctamente preparados apareció en el último operativo Sol, cuando un policía baleó y mató a un compañero mientras manipulaba un arma. Estamos hablando en principio, como decía, una fatalidad y lo que hay que tomar en cuenta es la carátula. El homicidio culposo está tipificado prima facie por culpa o imprudencia. El avance de la investigación lo va a decir de esa manera. Hay testimonios tomados por el señor fiscal, el resto de los integrantes policiales que estaban en el lugar y el proceso de indagatoria que él en persona ha llevado adelante para con el personal policial que sería el que tenía a su cargo el arma que habría hecho el disparo. La falta de capacitación aparece una y otra vez como la principal causa. Y los organismos de derechos humanos piden exámenes psicológicos para los oficiales. O sea, la necesidad de una instrucción más profunda, con más tiempo, con estudios psicológicos, porque estas personas, estos muchachos, estos que fueron que hirieron a Cobos, estaban los dos alcoholizados, por lo que se dice la chica estaba en otras, o sea, ya con alguna sustancia encima, y tenían los dos hijos a las 5:30 de la mañana encerrados en el auto. Bueno, muy bien, lo sumamos a Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria. Gracias por venir, Roberto. Muy amable. Y a José Ramón Artiaga, que es candidato a intendente del Frente Renovador. Gracias por estar, muy amable también. Bueno, a ver, algunas de las cosas que pasan aquí, ya le abro el juego para todos. Esto ha pasado en la ciudad de La Plata, ¿no? Algunos de los casos puntuales, pero para mí son preocupantes en serio, digamos, ¿no? A ver. Ya desde cuando arrancamos analizando en este programa, ¿se acuerdan esa noticia de que no habían pasado la mayoría de los que rindieron el examen en Mar del Plata? Bueno, tenemos como dos realidades. Una, problemas en términos educativos del inicio para ingresar a la fuerza y después en 6 meses. Queda claro, y esto ya se dijo en el informe, no puede salir ninguna persona con un arma a transitar libremente por la ciudad. Después, solamente con 6 meses de preparación, es absolutamente insuficiente. Sí, a mí lo que me parece también es que tampoco se puede pedir menos policía. A ver, digamos, este elemento tiene que ver con el eje central que trabó la discusión en la legislatura en torno al proyecto de creación de las policías locales. Uno de los elementos, y los diputados seguramente lo van a recordar, tenía que ver con la aportación del arma reglamentaria de los efectivos estando en servicio o no estando en servicio. Hay una modificación
propuesta justamente en el tratamiento legislativo que de alguna manera bloqueó el proyecto. Y ahí en realidad esta historia reciente, nefasta, triste y que seguramente obliga a revisar todo el resultado de la policía, pero también nos da una respuesta. Si estos dos efectivos de la policía, estando fuera de servicio dentro de un boliche, no podían tener siquiera la chance de portar el arma reglamentaria, esto no hubiera pasado. O sea que no tienen que usar arma los policías fuera de servicio. Nosotros venimos planteando eso justamente, y esto es toda una discusión que se viene dando hace tiempo, pero bueno, es un problema estructural de la policía que venimos arrastrando hace tiempo. Anunciábamos el año pasado, cuando se declaró la emergencia en seguridad de la Comisión por la Memoria, que esto iba a pasar. Decíamos que más policías con estas capacitaciones que les estaban dando, lo que iba a generar era más violencia institucional. Bien, porque tengo tantas cosas, ahí son muchísimas cosas, porque no me quiero perder ninguna. Tema armas, tema formación, a ver, vamos a avanzar un poquito. 6 meses, 6 meses es el tiempo donde queda habilitado una persona para saber desde cómo detener a otro, cómo tirar, derecho para saber de la defensa de los derechos humanos. Es un término totalmente insuficiente. Ahora, una vez que nosotros estábamos totalmente en contra, estamos en contra de la ley, el policía es policía siempre, pero ese policía que va a bailar no tiene cultura organizacional de policía, no es realmente un policía. Hoy en día estos policías de 6 meses son gente que va a conseguir un trabajo. Si uno los ve, van a conseguir un trabajo. Y eso así como estamos formando policías en 6 meses. No se plantea en ningún momento el sentido de vocación. A mí me cuesta igual, es cierto que 6 meses es una locura, pero también es cierto que hay policías de la bonaerense que tienen 2 años de capacitación y cometen excesos igual. Claro, me parece también que hay un problema yo creo serio que con el consumo de sustancias. Con la creación de una nueva fuerza de seguridad, porque también es cierto, respecto de la aportación de arma, y quiero aclarar, lo que el Estado policial que atraviesa todo integrante de la fuerza, lo alcanza a las 24 horas del día. Y entonces, claro, parece ridículo no entender esta diferencia entre estar y no estar en servicio. Ahora, la creación de una nueva fuerza, no de un cuerpo dentro de la bonaerense, abrió una puerta. Lamentablemente el tratamiento legislativo quedó trunco y no se pudo avanzar. Bueno, pero lo avanzó el gobernador haciendo el decreto, por lo tanto tuvo la chance de mejorarlo y tiene la chance con su ministro de ir mejorando la actuación de la policía local. Sí, acá hay una responsabilidad del gobernador que es increíble. Hay una responsabilidad e incluso te digo, hace 3 meses que no le pagan a los policías. Al menos tuvo la oportunidad en su momento de todas las fuerzas políticas de la ciudad, observamos y rechazamos el convenio operativo entre provincia y municipio justamente en la figura de la capacitación, de la formación. Así como en Mar del Plata me entrevistaban hoy, rechazaron a todos, en La Plata aprobaron a todos. En 6 meses, sin práctica de tiro, a voluntad personal. Hubo 5.000 inscriptos, digo, no aceptaron a todos. Como bien decía el diputado, por una demanda laboral, sin análisis psicofísico, sin encuesta socioambiental. El nivel de reclutamiento no tuvo una idoneidad y criterio. Sin embargo, la gente la acepta. Y la capacitación, perdóname, fue claramente deficiente. La gente la acepta. Porque hay otra versión. De hecho, hay una publicidad de Scioli basada en la policía local. Hay otro tema que tiene que ver, lamentablemente, con la necesidad de seguridad y la demanda social, justificado o no, legítimo o no, pero hay una demanda social de más policía en la calle. Entonces, gran parte de la sociedad... Más policía no garantiza mayor seguridad. El problema es que más policía no garantiza mayor seguridad. Yo no dije que estaba bien ni que estaba mal. Gran parte de la sociedad hace la vista gorda a estas cuestiones porque prefiere ver más policía en la calle. Pero además también una demanda social en lo que tiene que ver con la falta de laburo. Y mucha gente que estaba en bolsa de laburo, que nunca pensó ser policía, le dieron la posibilidad en 6 meses de tener un sueldo, de tener obra social. Y es policía. Sí, también me pregunto si hay que... También, a ver, un momento, déjame... No, yo digo, hay un problema estructural. El problema es que estamos reproduciendo las mismas prácticas de la bonaerense, porque no es que la bonaerense es una buena fuerza bien formada, ¿no es cierto? Es decir, acá hay una matriz autoritaria que viene desde la dictadura hasta acá, que no se democratizó, que no se transformó. Y digo algo más, un dato. La policía es cada vez más letal, cada vez mata más gente. En el año 2005, es decir, hace 10 años atrás, la propia policía informaba en el término de 7 meses 677 enfrentamientos con delincuentes, a partir de los cuales murieron 45 personas, ¿no es cierto? 10 años después, la propia policía, en el mismo periodo de tiempo, informa 598 enfrentamientos, es decir, menos enfrentamientos todavía, quiere decir que hay menor capacidad armada del otro lado, dato de la policía.
y murieron 111 personas. Es decir, en un caso murió una persona cada 15 enfrentamientos 10 años atrás y hoy muere una persona cada 5 enfrentamientos. Ahora, Roberto, estos objetivos, durante las gestiones de Arlanian se encaró otra forma de conducir la policía y no resultó porque también... Yo no estoy de acuerdo con que no resultó. Hubo avances concretos. Lo que pasa es que pero el proceso se abandonó porque cambió la gestión política en la provincia de Buenos Aires. Pero si era exitoso, ¿por qué se dejó de lado? ¿Quién lo cambió? Pero esto es exitoso. Un montón de ¿Quién lo cambió, políticas de Roberto? Scioli, Tampoco. que ¿Quién lo cambió, cambió? que eran Un cambio de exitosos. gestión. ¿Pero en qué año se cambió? Y a partir de la última reforma, si no me mal no recuerdo, cuando asume Scioli. A ver, perdón, hay algo preocupante. Mientras esto sucedía el sábado, un pibe estudiante baleado en una fiesta por la flamante policía local, Scioli tuiteaba que seguía inaugurando, seguía yendo a las fiestas de recibida de las nuevas policías locales, como si esto no sucediera. Ahora, me parece que una cosa, estamos de acuerdo en que hay excesos de la policía. Ahora, baleado por la policía local, me parece que, o sea, es cierto que es muy breve el lapso de 6 meses, es cierto que hay excesos, que no hay controles sobre el consumo de sustancias, que eso también es preocupante, no solamente alcohol, sino drogas, psicofármacos. Ahora, tampoco universalicemos conductas individuales, porque si no parece que tenemos un ejército armado. No estamos en digo, critiquemos, pero... No es una circunstancia, es el cuarto hecho lamentable en tan solo 5 meses. Estupefacientes en la unidad personal y abandono del arma en la unidad de un servicio de seguridad. Venta de autos robados. El caso del bar ese es también... El caso del bar que todavía no está esclarecido. Sí, en una ciudad cada vez más violenta. Ruth, estudiante de ingeniería, desaparecida sin destino todavía, alguno. y Scioli no habló de esto. Yo creo que ayer acaban de anunciar que se va a duplicar la cantidad de policía local en la ciudad de La Plata. Yo tengo más miedo. Yo me siento más insegura. Pero la percepción general de una parte de la población, que yo creo que es mayoritaria, es, nos guste o no nos guste, de que la mayor presencia policial en la calle... No, pero ese es el problema. Hay un problema con esto de la percepción, digo. No, pero hay un problema. Una cosa es la demanda y otra es la hay una demanda. El problema con la percepción. Momento porque no se entiende. Momento para decir, no, hablamos todos juntos, no se entiende. Yo digo, la Alemania nazi percibía que era la raza superior y bancó el proceso del nazismo. El problema de la percepción y lo que se construye mediáticamente es las consecuencias que tenemos. Y no estamos hablando de otro caso que es mucho más polémico, porque una persona que estaba teóricamente cometiendo un delito, que es el caso de Yalet de la semana pasada también, donde un tipo lo fusilaron adentro de un patrullero. Yo quiero tocar después esa comparación. Quiero después tocar. Pero es lo que pasa, es lo que pasa, porque si no hablamos de las cosas que pasan. No es liviandad. No es liviandad, lo fusilaron a quemarropa dentro de un patrullero. Un tipo desarmado, esposado. De policía comunal con la Alemania nazi. Me parece de verdad... No estoy hablando del proyecto, no estoy hablando de la policía local. Digo de las percepciones sociales. Bueno, la sociedad argentina marcha hacia un yo creo que hay un problema. No, yo lo que digo es que hay yo lo que digo que es el huevo de la serpiente, que hay cosas que como sociedad seguimos alimentando y pasan en los últimos meses. ¿Cuántas personas murieron en linchamientos populares? O lo mataron a palos, o lo mataron a las personas. Esto está pasando. Hubo 4 o 5 casos. Esto es grave. Mientras nosotros discutimos el tema de la policía local, no estamos discutiendo los temas de momento, por favor. Lisandro, entre dos no, porque no se entiende. Lo que digo es que mientras nosotros discutimos el tema de la policía comunal, la legislatura, Scioli, no discutimos el tema de fondo que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el sistema carcelario. Porque ese es el nido de la cuestión. Si nosotros no resolvemos lo que sucede en las cárceles bonaerenses y en las cárceles argentinas y no discutimos lo que sucede en la justicia, que no hay sistematización, que todo es lento, que entran como puerta giratoria, que no hay un código de procedimiento penal que nosotros los ciudadanos nos sintamos un poco más protegidos que lo que se siente el delincuente hoy. Fíjense cómo cambió el tema, las rejas están en nuestra casa y del otro lado están los delincuentes. Me parece que hay que discutir otros temas, que además tiene... Perdón, déjenme terminar la idea. Que además tiene que ver con que los policías, cuando cometen un error o cometen un ilícito o matan a un tipo, dejan de ser policías, son delincuentes. Hay que juzgarlos. Hay que juzgarlo, lo que no podés es sumariarlo y derivarlo a otro sector. Lo tenés que juzgar y lo tenés que encarcelar. Pero también hay que hablar de política carcelaria. Pero también hay que hablar de política de derechos humanos. Pero también hay que hablar de política para todos. Son muchas cosas. Bueno. Pero no miremos así chiquitito. Hace 10 años
qué grado de penetración del narcotráfico había en la Argentina, qué grado de consumo masivo, qué grado de venta. Pero es que los policías locales son narcotraficantes, los nuevos policías. Pero si vos como percepción, vos tenés un jefe de gabinete que dice que la Argentina es un país de tránsito, ya hay una concepción totalmente equivocada de lo que está pasando. Cuando hay Paco, quiere decir que hay cocina. Y realmente se han eliminado 300 cocinas el año pasado en la Argentina. Entonces quiere decir que hay cocina y el jefe de gabinete plantea esto, que es un tema muy fuerte en los barrios. La narcoeconomía, ¿cuánto hay para, digamos, la mezcla de plan social? Está bien, pero ¿cuánto afecta eso a la seguridad? ¿Y por qué? Porque es lo que la gente, por eso pide policía local. Me parece que el tema de la policía local, y ahí está la discusión, porque la gente seguramente que en el centro, porque si bien aquí en la Ciudad de La Plata al menos, se lo ve en la zona céntrica, no se lo ve mucho por la periferia, le van a preguntar al comerciante y le gusta tenerlo en la puerta del local, o le gusta tenerlo en la esquina. Entonces, en ese momento, la discusión para la sociedad es que le gusta tener más efectivos en la calle. Se están preparando 200 más y van a estar más contentos. La demanda es cierta, es clara. La supuesta satisfacción de verlo transitar por alguna avenida no soluciona del todo el problema. Lo que está claro es que 6 meses de capacitación no alcanzan. En ningún protocolo de seguridad con 6 meses formás a nadie. Tenemos que ir a una fuerza mucho más profesional, capacitada de manera permanente, entrenada y mucha más utilización de tecnología al servicio de la seguridad. Pero no había tiempo, porque se veía yo lo que digo también, si nos quedamos con el centro, si lo que piensan los comerciantes del centro, puede ser que se sientan más seguros porque ven más policía. Ahora vayamos a los barrios excluidos, los barrios más pobres, donde realmente la gente padece el hostigamiento policial permanente, porque este es el problema de la saturación territorial. No, pero también en los barrios pobres piden más policía porque son los que más sufren la inseguridad. Piden la gendarmería, piden gendarmería. Son los que más sufren la inseguridad, el tipo que vive en los campos. El año pasado empezó con el tratamiento legislativo del proyecto. El tipo que vive en la legislatura hubiéramos tenido un año y podría estar egresando después de un año los primeros efectivos del nuevo cuerpo de seguridad. Pero lamentablemente no se le pudo dar tratamiento porque se bloqueó la legislatura. Vamos a meternos en el electoral y no en la formación de la policía. Vení por acá. Nos metemos un segundo en el tema de la policía local, porque la discusión, yo quiero tomarme después 2 minutos para hablar del otro caso, que es el de la policía bonaerense o el Comando de Prevención Comunitaria, que es el de este chico, que me parece incluso hasta más grave todavía, digamos, que entra un patrullero y termina en un hospital con un disparo en la cabeza. Ahora, en el cementerio también. Sí, pero termina muriendo. Policía local, vos decís, se bloqueó el proyecto que estaba discutiéndose en la legislatura y sale por decreto. Frente a una demanda, ¿sí?, de mayor presencia policial, arranca el año pasado la discusión. Es más, discusión que inician sectores de la oposición. El Frente Renovador es el que instala la necesidad de avanzar con un proyecto, con un modelo de policía local. Lamentablemente es el Frente Renovador el que después se para, se va, no permite que se le dé tratamiento y el gobernador tiene que tomar la decisión de decir, bueno, dale. Sentate y déjame de ese lado y déjame opinar. Nosotros estuvimos de acuerdo, de hecho el proyecto era nuestro. Los que empezaron a trabajar fue el Frente para la Victoria, Arma sí, Arma no, y un montón de temas más que tenía que ver con los derechos humanos. Cuando llega al Senado, llega todo absolutamente modificado de lo que era en realidad el proyecto original. ¿Molestaron los derechos humanos en el proyecto original? No entendí esa parte. Lo que estoy diciendo es que la discusión era si utilizaban armas o no utilizaban armas. Digo, pero ya eso es cuento viejo. Eso ya pasó. Vos te quedaste enganchado de hace 1 año y medio de lo que había pasado en la policía local. Tiempos que se podrían haber resuelto y se podría haber perfeccionado. En un año, pero ese si no lo hizo el gobernador, que no se logró perfeccionar porque no lo hizo el gobernador. Bueno, pero ¿por qué la legislatura se la pudo creer. sacar la policía antes de las elecciones? Antes de las elecciones. Era un año de emergencia en seguridad en el cual había que dar una respuesta a un crecimiento del delito. Pero la emergencia en seguridad que no se logró, no se logró saldar la emergencia en seguridad con la nueva policía local. Eso está a la vista. ¿Cuál es el delito? No se logró. Nosotros siempre estuvimos en contra de la policía local por el planteo de que en México vinieron diputados mexicanos explicando cómo la policía local fue cooptada por los carteles. Pero está bien, pero había un principio de acuerdo. Pero yo recuerdo México que había... la va a sacar ahora después del episodio. Pero a ver, Vasca, yo recuerdo que había un pero principio de también es cierto acuerdo. que todo es perfectible. Digo, me parece que lo que tenemos es un problema de seguridad. Bueno, entonces, lo que tenemos es esto. La verdad es que Scioli es un gobernador elegido democráticamente y tiene la potestad también, en todo caso, de resolver cuál es la policía que considera hasta el final de su gestión que es la más efectiva.
perfeccionémosla. Sí, pero el decreto es inconstitucional. El decreto que crea la policía es inconstitucional, no lo podía hacer. ¿Por qué es inconstitucional? Porque él no puede disponer sobre designación de personal, sobre todo lo que en la emergencia se designa. Digamos, es inconstitucional. Lamentablemente, el planteo que le hicimos a la justicia, a la Suprema Corte miró para otro lado, se metió con una cuestión formal y no lo resolvió, pero hay un problema también. Dice que Scioli va a tener, o ¿quién puede tener problemas judiciales con eso? No lo va a tener nadie. No lo va a tener nadie, lamentablemente, porque la Suprema Corte rechazó esa acción, digamos. Pero es inconstitucional el decreto, no se podía crear por decreto. ¿Qué permitió la emergencia? Que 600 millones de pesos, digamos, directamente se destinaran a la compra de equipamiento. Chaleco, patrullero, lo decimos siempre. Hacen falta también. No sé si hacen falta, si no hay números serios, no se construye información seria para hablar de seguridad. ¿Cuándo la provincia construye información rigurosa? Porque hablamos siempre desde las sensaciones, de lo que piensa la gente, siempre un pedazo de la gente que es el que escuchamos, otro sector que no escuchamos, es decir, los pobres sienten la inseguridad. Las 35.000 personas, récord histórico, Scioli asumió con 27.000 detenidos en el sistema penal bonaerense, 27.000, se va con 35.000. Todos pobres son, todos pobres. Sí, pero también la gente que vive en los barrios es la más vulnerable cuando hay inseguridad, porque el tipo que vive en el country, que entra en el auto, que levantan la barrera, en todo caso se tiene que cuidar del esposo. Bien, yo lo que digo, es hipócrita decir que con una policía local sacada a los ponchazos y en 6 meses vas a resolver el problema de inseguridad. ¿Quién dijo eso? Y además es una versión parcial del problema. Uno puede analizar el problema. El tipo que está tomando el colectivo en la garita solo. A las 10 de la podés noche, iluminar la garita y podés llevar adelante un montón de otras no ves políticas policía de local seguridad. pasando constantemente en las garitas y en los barrios. No digo que se hace la inseguridad. Yo digo que los pobres son más vulnerables a la inseguridad que los que tienen recursos. Más vulnerables a todos. Sí, a ustedes no les gusta eso. A ver, momento, me meto en terreno político. ¿Por qué no propones terminar con la pobreza? Es maravillosa la teoría, pero la realidad es otra. Ahí va, en realidad, y me meto un poquito con la política. Ustedes tuvieron un acompañamiento muy fuerte del Frente para la Victoria y que hoy no lo veo. Esto es así, digamos. Están un poco más solos de la Comisión Provincial. Mirá, la Comisión viene sosteniendo hace 15 años las mismas políticas, venimos dando las mismas discusiones, proponiéndole a los gobiernos ideas similares a las que proponemos hoy. En algunos momentos históricos nos han acompañado algunos partidos, en otros, digamos, esto es así. Ahora tiene que ver con el humor de la sociedad el acompañamiento. Por supuesto, porque tiene que ver con la clase política y cómo la clase política se posiciona frente a estos temas. Ahora hay sectores del Frente para la Victoria. Pero más ya no. Tiene que ver con la clase política, que quiere decir que los políticos a veces acompañan y a veces no, de acuerdo a lo que les conviene. Por supuesto. Hay sectores, con un millón de personas. Y si es así, claro. Hay sectores del Frente para la Victoria, como hay sectores del Frente Renovador, porque hablamos con toda la clase política, como hay sectores del radicalismo que acompañan los planteos que hacemos y hay otros sectores que no. Pero lo usan entonces a ustedes. No es un problema de uso, es un problema estratégico, un problema del momento, de las coyunturas que se discuten. Es la política, digamos. Nosotros asumimos que eso es así y damos una disputa en ese sentido y por eso vamos y nos sentamos con todos los partidos. Pero no le da ganas de ir a los que estaban antes y decirle, che, le va a llamarlo por teléfono. Yo estuve en una de las presentaciones de los informes donde estaba Mariotto sentado en el escenario, preocupado sobre la situación carcelaria, que generalmente la situación carcelaria es un reflejo de cómo está toda sociedad en todo país. Sí, y ahora lo veo a Mariotto diciendo que Scioli es el mejor candidato a presidente. Lo mataron al que denunció. Mariotto va a la cárcel y cuando termina de salir lo mataron. Mataron al tipo que denunció. Sí, no fue así. A ver, acá tenemos al que los que Mariotto fue a la cárcel y en el complejo penitenciario, que son 3 cárceles, en otra cárcel ese día, después de que terminó esa participación de Mariotto en la inspección, mataron a un detenido. Pero no es que mataron ese día un detenido. En 2 años, los últimos 2 años, murieron 300 personas en la cárcel de la provincia. 300 personas. No había hablado con Mariotto. No había hablado con Mariotto. No, yo estuve ahí, no habló con Mariotto. Estaba en otra cárcel. Estuvimos en la unidad 47, esta muerte fue en la 48. Es otra cárcel. Uno puede pensar que tuvo alguna relación, sí, es una construcción. Cipriano, ¿habla con Mariotto usted ahora? Nos recibió hará 3-4 meses atrás a la Comisión. 3-4 meses. Sí, tuve una reunión con él. Pero ahora, con el vicegobernador. No le hemos pedido ninguna reunión. Como sí le hemos pedido al gobernador una reunión para la presentación del informe, no nos recibió, todavía no nos recibió. Le hemos pedido otra reunión ahora ante esta situación, para nosotros realmente grave, y tampoco nos está recibiendo todavía. ¿Y al vicegobernador no le piensan pedir reunión? Bueno, estamos el gobierno nacional tiene otra política, Roberto. El gobierno nacional tiene otra mirada, tiene otra política. Yo creo que no, lamentablemente. También administra cárceles y policía. Lamentablemente hay mucha similitud en lo que pasa en la provincia y en la nación. Hubo una gestión que fue la de Nilda Garré, que tuvo otro posicionamiento frente al tema, otra construcción discursiva, otros protocolos
protocolos que se crearon a nivel de cómo la fuerza debía manejarse con la represión, cómo debía manejarse con... ¿Y hay alguna provincia? Y eso ya se terminó. ¿Hay alguna gestión provincial que se maneje de manera diferente? Lamentablemente El socialismo en Santa Fe, por ejemplo. No, se maneja de la misma manera. Y que lo manejan de esa manera por la presión de la gente, que por si se ponen a invertir en cárcel, la gente por ahí puede decir invierten en eso y no invierten en otra cosa. Hay algo de eso y es más fácil. Es más fácil, ¿por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar, porque es el pacto con la fuerza, entonces no me generen problemas, este es el arreglo político. Si la fuerza se conduce la fuerza sola, ¿no? mantiene los nichos de corrupción, la corrupción sí. estructural de la policía, del servicio penitenciario, la conocemos todos. ¿Quién me puede negar acá que la policía no es corrupta? ¿Quién puede decir, no, la policía? Podrá algunos decirme, no, sí, algunos sí, otros no. Pero la verdad es que la conocemos todos hemos pasado alguna vez por una situación de nos quisieron coimear, todos hemos pasado... Bueno, esto pasa, ahora nadie se mete con esto, porque por el poder político muchas veces lo que hace es, bueno, manténganme la situación tranquila, no me generen quilombo y... A los candidatos a gobernador no les pidieron reunión, porque imagino que también estamos preparando justamente un documento que le vamos a entregar a los poder político y el poder judicial. A los 5 creo que son, que quedaron a los 5. El poder judicial también, porque hay abogados y jueces cómplices. Por supuesto, hay un problema muy serio, pero... Un momento, porque me interesa este tema para quedarnos en televisión. Pero focalicemos en la provincia. ¿Hablaron o piensan, se imaginan cómo puede llegar a ser la política de seguridad, esta política carcelaria con cada uno de las Somos tres centralmente muy... Porque hay quienes dicen que los tres son lo mismo, hay quienes... Nosotros somos muy optimistas en que esperamos que el que venga haga una cosa distinta a la que se hizo, que vea y se dé cuenta que hay un diagnóstico tremendo de lo que pasó, que esto no funcionó y que se haga una cosa distinta. Tenemos expectativa y así vamos a ver a todos los candidatos. ¿Qué candidato a gobernador ve más cerca de esa posición de los 6 que quedaron en la provincia? No, 5. bueno, la verdad que, sinceramente, no son temas sobre los que se haya desarrollado. Ningún candidato desarrolló una plataforma minuciosa relacionada con estos temas. La verdad que han sido algunas declaraciones médicas, pero nadie nos vino a demostrar, por lo menos, bueno, esto es lo que voy a hacer en la política de seguridad, esto voy a hacer para controlar la policía. Aníbal Fernández dice que dio vuelta a la federal y que va a dar vuelta a la bonaerense como una media. Lamentablemente eso no fue así. Y Felipe Solá dice que durante su gestión fue una de las gestiones de Arlanian fue justamente con Solá, digamos, ¿no? Nosotros señalamos aspectos positivos de la gestión de Arlanian porque hubo efectivamente un control civil de la fuerza, se fortaleció la Dirección de Asuntos Internos que realmente en aquella época sumariaba y tomaba medidas drásticas con los policías que cometían delitos. Es decir, bueno, había una... Yo lo que quiero es porque vamos a hacer el debate de los precandidatos, de los que ya candidatos a gobernador en QM Noticias. Está así planteado, están comprometidos y también me interesa que sumemos todo esto porque después lo podemos trasladar al debate. Por eso no es que le quiera sacar un título. Le vamos a acercar. Ahora, en una sociedad desigual, con falta de ejemplaridad pública, la policía representa ese mismo esquema. Acá tenemos una sociedad netamente desigual. Hace 40 años cuando... Volvemos a lo mismo de la inundación, entonces. Terminamos en la misma discusión de que la desigualdad... A ver, hay ejemplaridad pública. Hay vos buscás en los medios, distintos medios, de las dos corporaciones, digamos. La corporación oficial y la corporación no oficial. Y se pasan distintos episodios de... Lo que pasa es que pero las responsabilidades no son iguales. Pero nosotros somos la responsabilidad de la justicia también, no somos distintos. Por supuesto, pero las responsabilidades políticas hay que asumirlas, digamos. Acá hay un responsable político de esta situación, que es el gobernador en este momento, que es Scioli. Hay una responsabilidad política del Poder Judicial. La justicia, ¿cómo funciona hoy? 9 de cada 10 personas que están detenidas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que insisto, récord histórico, 35.000 personas, 9 de cada 10 son casos que la policía le trae a la justicia, de detención en flagrancia. La justicia no investiga, 1 de cada 10 son causas donde la justicia investigó y encontró que alguien podría ser... ¿Por qué el gobierno nacional dejó de lado la política que seguía con Garré y optó por otra política? ¿Usted qué cree? Yo la verdad que la respuesta no la tengo, pero creo que justamente porque esta cuestión mediatizada, esta cuestión del discurso muy común que se escucha, de que lo mejor es darle más rigor a la delincuencia, que hay que meterlo a todos presos, que hay que torturarlos, que hay que matarlos, esto termina permeando. Pero se escucha en muchos sectores de la sociedad. Nunca lo escuchaste. El discurso de Massa con el de Felipe pero de hecho Solá, mataron a 5 personas en los últimos meses. Pero no está, la sociedad no está de acuerdo con la violencia de esa manera. No hay una contradicción. Con el caso del chico que apareció muerto. ¿El discurso de Massa no es contradictorio con el de Felipe Solá en el tema seguridad? Yo lo que creo que lo que opina Massa fundamentalmente, y en eso estoy muy de acuerdo, tiene que ver con controlar nuestras fronteras. El kit uno de los puntos neurálgicos para resolver la seguridad es el control de las fronteras para que no ingrese droga,
pero tampoco para que egrese ningún menor, ni que saquen a mujeres para trata de personas, pero también la educación y la cultura, que no estamos hablando. Nosotros tenemos en la provincia 750.000 chicos que no estudian y no trabajan. Y esos son los puntos neurálgicos que tenemos. Y hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? ¿Con más policía en la calle? No. ¿Con una justicia íntegra y proba? Sí, claro, pero también con docentes que estén en las aulas dando clase, con familias integradas al sistema educativo, donde nosotros podamos empezar a educar y a tener un poco más de cultura para que los chicos se desarrollen dentro del Estado, no fuera de la ley. Sin embargo, Massa está teniendo no se resuelve un discurso, con la policía. Un discurso cada vez más yo no me hago cargo de lo que dice Massa, yo me hago cargo de lo que digo por yo. Eso, pero digo, Massa está como tomando el discurso republicano y lo quiere trasladar a la El tigre en la marcha de los femicidios. No, Massa plantea claramente cómo combatir la droga, cómo controlar el ingreso en la frontera, y es Aníbal Fernández el que plantea despenalización del consumo. Claramente es contrapuesto y no hay contradicción entre lo que plantea Felipe, entre lo que hizo Felipe y dio testimonio y valentía y audacia en enfrentar la corrupción de la bonaerense, y lo que plantea Sergio con el Código Penal. No hay contradicción, dice usted, entre Massa y Solá. Para nada. No, bueno, Massa y volviendo a la policía comunal, claramente es una herramienta perfectible, se acaba de crear hace solo 6 meses, se necesita mucha más capacitación. En el caso de usted, por ejemplo, llegar a la intendencia, ¿puede cambiar esta que ya tiene, digamos, puede hacer cosas o no se lo permite tampoco el decreto? No, lo permite porque el convenio lo permite. Justamente, nosotros lo que planteamos es 6 meses, es inexistente en ningún protocolo de seguridad del mundo. A ver si estamos hablando en serio. Entonces depende un poco del intendente, la policía. Pero es que ese convenio se pacta. Se sacó por 6 meses el oficialismo, el gobernador lo saca para poner los policías antes de las elecciones, nada más. No tiene justificación 6 meses. Sabemos que no internaliza, es como si cualquier profesional, yo soy ingeniero, en 6 meses salgo con mentalidad de ingeniero. Bueno, los políticos no necesitan ni estudiar para salir. Sí, pero me parece que el secreto está en lo que se pensó más que nada en lo electoral, se pensó en lo que tiene que ver con los votos, por eso mismo que la campaña se hace mostrando a la policía local, porque indudablemente debe haber un estudio que eso le debe dar bien en las encuestas y por eso se hace. Es lo que esperaba. ¿Por qué no dejamos de hacer lo que pide la gente en algún momento? Porque si no, siempre hacemos lo que pide la gente y a veces la gente dice, matan a un ladrón y dice uno menos. Entonces, eso iba a decir. En el caso del patrullero, que hoy estábamos dando el debate, en el caso del patrullero, mucha gente dijo uno menos. Porque era no un hubo una sociedad comprometida marchando, reclamando por el pibe muerto en un patrullero. La gente, ¿quién es la gente? ¿Quién es la gente? Bueno, hay que preguntarle a Massa, porque la gente lo que dice nombra a la gente todo el tiempo. ¿Quién es la gente? Va a decir, la gente dijo ni uno menos. Pero el primero que nombra a la gente es Sergio Massa, lo nombra pero yo creo que acá somos gente y no estamos pensando que está bien con uno menos. Ahora, parece, ¿no? Una pregunta importante, ¿por qué no hay tanto reclamo de la policía judicial que se votó, fue una ley que estaba en la Constitución? Pues esa policía no se ve, es la policía que investiga. Porque no se ve, posiblemente el vecino no se ve sentir seguro. Claro, pero la policía no tiene la puerta de la casa. Decisión política que no se investiga y ataca las cabezas del Quédense un ratito que quiero también discutir otras cositas.